ni en nada de esto, pero bueno, que vamos a empezar, si queréis. Nada, lo primero, gracias a la nueva directora comercial de RUT España, a nuestra querida Laura Fernández, que la verdad es que yo creo que el valor, yo siempre lo he dicho y lo digo ahora más que nunca, el valor añadido de RUT España es Laura Fernández y Ainhoa, dentro de todo el equipo, ¿no? Evidentemente de asesores comerciales y demás, y bueno, y que tienen un producto que está muy bien. Pero esas dos personas son las que marcan la diferencia. Dicho esto, antes de que Laura empiece a que llore y cosas de esas, pues os voy a compartir pantalla y bueno, como estamos aquí poquitos, pues ya os digo, vamos a empezar a comentar cosas rápidas y que sean, que nos sirvan para el día a día, ¿no? Vale, pues vamos a ver que os comparto pantalla, ventana y ¿dónde está el PowerPoint? Ah, oye, que no eres la única que no tiene, que tiene problemas. Lo has perdido, David, el PowerPoint. Pues, a ver, espérate. A ver, ahora le doy aquí. Aquí estás. Muy bien. Compartimos. ¿Se ve, no? Más o menos. Esto por acá. Se ve como, se ve todo. O sea, se ve lo que es ahora. Perfecto. Ya Muy bien. Pues nada, el título que estuvimos hablando Laura y yo, pues el implantología monocuerpo aplicada a la práctica diaria. Porque la verdad es que la implantología monocuerpo es una técnica que cuando yo empecé allá por, no sé, ¿cuántos años? ¿Cuánto lleváis RUT España? 10 años, ¿no? Pues, o así, 11, o por ahí. Tú ponte el micro, Laura, que lo has apagado. Eso, tú déjalo activado. Que llevaremos como en España como 9 o 10 años, sí. 10 años, vale, pues yo empecé 2 años antes, una cosa así, ¿no? 2, 3 casi, os diría. Entonces, claro, al principio no había ningún tipo de formación ni absolutamente nada y era un real infierno aprender sobre esto. Entonces, bueno, la verdad es que he ido aprendiendo a base de tortas o, como decimos en España, a base de... Y entonces, yo os voy a contar un poco qué es lo que hay y poco más, ¿vale? Os voy a contar mi experiencia clínica en realidad. Bueno, a aquellos que no me conozcáis, pues soy David Valero, evidentemente. Soy el director del máster de implantología y rehabilitación del MID, este año con la Universidad de Málaga, en la Universidad Pública aquí en España. Director del experto en implantología para la práctica diaria de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor docente de la Universidad Complutense. Y bueno, pues de Monoblog Implant Academy, que muchos de vosotros lo conoceréis, Implant Detective, etcétera, etcétera. Por tanto, estos son todos mis proyectos que la verdad es que estoy más que encantado, aunque un poco quemado ya a estas alturas con los alumnos y todo, pero bueno, merece la pena. Entonces, a ver que me pase esto, disculpadme. Ahí y ahí. Gustavo, que nos están saludando. Sí, pues me encanta cuando esta foto, que muchos de vosotros lo habréis visto, y decía Albert Einstein que las mentes son como un paracaídas. Solo funcionan si están abiertas. Si estáis aquí es porque la mente la tenéis abierta y porque os habéis dedicado os dedicáis a todo el tema de implantología monocuerpo. Entonces, mi historia viene de... Yo me he criado con un cirujano maxilofacial, que es mi maestro, mentor y mi tercer padre, por así decirlo, padre profesional, que es el profesor Luis Blanco Jerez, y hacíamos cosas como esta. Hacíamos muchísimas. Hacíamos en quirófano, Lefort y demás. Yo soy odontólogo, pero siempre he estado auxiliándole a él y veía que esto era muy agresivo, muchísimo. Y decía, joder, tiene que haber alguna opción para no tener que hacer cosas de estas, ¿no? Entonces, él lo que siempre me ha dicho, a pesar de ser maxilo, es primum non nocere, que es lo primero, no hacer daño. Entonces, claro, cuando me empezaban a venir casos como estos, y yo decía, madre mía, ¿y ahora yo qué hago? Hago una regeneración, le tengo que poner una prótesis temporal, una removible, pero claro, una removible, si le hago una regeneración, no es compatible. Hasta que di
Pues con la implantología monocuerpo. Entonces, en la justificación de diseños, estamos hablando de los años 60 aproximadamente, este señor es de este implante de aquí. No sé si se ve el cursor. Sí, ¿no? Sí. Este señor que se llama Tramonte, el doctor Tramonte, inventó el implante Tramonte, que no ha habido grandes cambios en el diseño desde que lo inventó hasta el día de hoy. Pasamos en el año 70 con el bicorticalismo, con esta de agujas, no agujas, sino implantes de Dino Carpaccio, hasta tener al papi de los implantes actuales, que es el tornillo de Bauer, que salió en los 80, ¿no? Y a día de hoy, fijaos toda la cantidad de implantes que tenemos en el mercado, de Straumann Pure Ceramic, tenemos Nobel, tenemos Dentium y este que es muy actual, que es el Sweden Martina, que lleva el concepto de preparación vertical, lo llamamos preparación vertical, hasta llegar a los implantes que nos competen hoy, que son los implantes monocuerpo, en este caso de la Casa Ruth. Entonces, la escuela italiana, este señor es el señor Tramonte, hablaba que la estabilidad primaria es indispensable, eso es principal, que se necesitaban ferulizar los implantes, que teníamos que hacer carga inmediata y al fin y al cabo realizar un anclaje mecánico. A día de hoy esto no es tan necesario. Sí que es verdad que el anclaje mecánico es muy importante, pero los implantes han ido evolucionando hasta tener superficies tratadas. Que no solo vamos a tener, es necesario una estabilidad primaria, sino que vamos a conseguir una estabilidad secundaria biológica gracias al tratamiento de superficie. Y dentro de la base biológica, lo bueno de estos implantes es que tenemos un cuidado de la cortical externa impresionante gracias a ese cuello más estrecho. Bicorticalidad a día de hoy, sí o no. Este implante de aquí no está bicorticalizado, pero bueno, está en una zona un poco dura, ¿no? Pero no está tan bicorticalizado como este Carpaccio que tenemos aquí. Lo bueno es que no tenemos gap. No hay un gap con la tornillería que tenemos en un implante de 2 piezas. Y os pongo entre interrogaciones. ¿Una menor riesgo de contaminación bacteriana? Depende. Yo, después de todos estos años, más de una década poniendo estos implantes, me he encontrado con pérdidas óseas y os voy a enseñar un caso al final. Con respecto a la base mecánica, pues necesitamos hacer un tripoidismo, como veis en estos implantes de aquí. Necesitamos parcialmente ese tripoidismo para aumentar el área de carga, para ver la angulación de los implantes y estos tienen que estar ferulizados sí o sí. Entonces, ¿cuándo? Esto es una pregunta que me hacen todos mis alumnos en el máster. Oye, David, ¿cuándo rompe el cuello? Porque, claro, nosotros somos el único máster universitario en toda España que damos formación reglada en implantes compresivos / basales tratados, ¿no? Entonces dicen, ¿hasta dónde lo doblo? ¿Va a partir? ¿Le voy a reventar el maxilar al paciente? ¿No? Entonces, tenemos que contar con que los diámetros de los cuellos están entre 2,1 y 2,55. El 2,1 está en el implante 3, 3,5, 4. Y al 4,5 y 5 estamos hablando del 2,55. Entonces, son implantes que no se deberían per se de doblar. La longitud es de 3 milímetros. No hay 2 implantes, veréis en Ruth, que si conocéis el portfolio, hay un cuello más corto y un cuello más largo. Y entonces el que se puede doblar es el de 3 milímetros. Y entonces, ¿dónde se encuentra el problema? En la inserción quirúrgica, a lo largo de la función o también en el momento de doblarlo, que es ahí donde da realmente miedo. Y durante la inserción quirúrgica tenemos unos condensadores, como veis este de aquí, que lo que nos da es la sensación de cómo está el hueso durante la inserción, la información de la fresa y ese condensador, y vamos a controlar la compresión del hueso. Porque al hueso le gusta que le aprieten, pero hasta cierto punto. Al maxilar le gusta que le aprieten bastante, pero la mandíbula no. ¿Por qué? Porque hay menos vasos sanguíneos y, por tanto, hay mayor probabilidad de necrosis y de pérdida ósea. ¿Cómo se dobla? Pues mirad, un caso muy sencillito que hice con el doctor José Luis Antonaya, en donde teníamos un hueso muy ancho, pero el nervio dentario estaba a 4 milímetros. Entonces, estos implantes están hechos pasados así para saltar el dentario
y veis que estoy doblando y mirad ahora cómo tiende a volver, tiene una cierta memoria. Y si queréis ver que está realmente doblado, vemos que el cuello del implante se vuelve de color, se quita el anodizado y se vuelve de color, pues eso, color plata. Las ventajas de este sistema de implantes, ¿cuáles son? Cirugía mínimamente invasiva, depende del caso, porque hay muchas veces que necesitamos combinar tratamientos de implantes monocuerpo con regeneraciones óseas horizontales para poder hacer que el paciente luego lleve una carga inmediata. Eso pasa bastante y cada vez más, porque nuestros pacientes, antes nosotros quitábamos, sobre todo los que somos más mayorcitos, que no sé si habrá alguno por aquí, venía el paciente y le quitábamos un diente, porque no tenía solución. Y luego teníamos un hueso más o menos aceptable, más bien aceptable que otra cosa, y poníamos un implante. Y ese implante no daba problemas, hasta que daba problemas. Y en ese momento teníamos que quitar el implante y ya la pérdida ósea era mucho más grande. Y teníamos que regenerar para luego colocar otro implante. Lo que os quiero decir es que la historia nos está llevando a que nuestros pacientes cada vez estén peor. Peor, no solo porque estamos quitando, poniendo, quitando, regenerando, poniendo, regenerando, todas estas cosas, sino porque la medicación que toman nuestros pacientes, el estilo de vida, el estrés, el cortisol, todas las hormonas, absolutamente todo influyen, y da igual el implante que pongáis, influyen muchísimo en la pérdida ósea. Menor cantidad de regeneraciones óseas guiadas, evidentemente. Estética o función inmediata con prótesis fija, provisional o definitiva. Reducción de intervenciones, menor cantidad de aditamentos protéticos. Eso es, sobre todo, yo pongo diferentes modelos en mi clínica y mis higienistas están un poquito hasta las narices de que tenga tanto aditamento. No hay gap, que es algo muy positivo. El cuello es menor que la plataforma o del diámetro del implante. Por tanto, este implante ya lleva intrínseco un cambio de plataforma o platform switching. Lo que hace es que las fibras se insertan de tal manera que al cuerpo, al estar infraóseo, conseguimos que no se pierda tanto hueso como un implante que a lo mejor pueda ser cilíndrico normal. Podemos salvar accidentes anatómicos, como este caso que os he enseñado el vídeo, doblándolo, y podemos compensar angulaciones óseas para corregirlas, para que haya oclusión con el diente antagonista. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Porque también las hay, o sea, no, esto no es súper bonito. Yo lo hablo muchas veces con Laura, digo, Laura, en el webinar voy a decir todo lo malo, pero es que la verdad es que no puedo decir todo lo malo, porque tiene muchísimas cosas buenas, pero hay 3 puntitos importantes de desventajas. ¿Cuáles son? Antiguamente no teníamos prótesis atornilladas, ahora tenemos el implante M, que nos permite realizar una implantología compresiva, con cuerpos hasta de 2,5 en adelante, y podemos atornillar. El espacio protético no podíamos cementar porque si teníamos el espacio protético disminuido, pues si tallábamos el muñón se nos quedaba un muñón muy chiquitito y podríamos tener problemas de descementado. La estabilidad primaria era imprescindible. Mucho cuidado con la apertura bucal, porque si llevas un implante grande y encima te entra la mano para ir hasta la zona posterior, cuidado con la apertura bucal. Es complejo para el técnico de laboratorio entenderlo al principio, porque en lo que se basa este tipo de implantología es en la preparación vertical. Llámese BOPT, llámese técnica de Loy, llámese preparación vertical, llámese como os dé la gana. Pero al fin y al cabo, quien mantiene la línea de terminación de donde debería quedar la corona es el tejido blando y no ninguna línea de terminación tallada por nuestro técnico de laboratorio o por nosotros mismos. Por tanto, les cuesta mucho entenderlo a los técnicos de laboratorio. Si vais a dedicaros poco a poco a estas técnicas, tener mucha paciencia con ellos, mucha. Y un consejo que siempre doy a mis alumnos, hablad más con vuestro técnico de laboratorio casi que con vuestra mujer, porque esa relación es muy importante para un éxito a largo plazo.
A veces mayor necesidad de mayor número de implantes, principalmente porque cuando trabajamos en crestas óseas muy estrechas, necesitamos celulizar esos implantes y tener mayor cantidad de implantes para distribuir las cargas. Y sobre todo, e imprescindible, curva de aprendizaje. Yo cuando empecé con esto llevaba miles de implantes de 2 piezas normales puestos. Y me he pegado unos guantazos, me he pegado unos golpes profesionales increíbles. Por tanto, si os vais a querer mejorar en esta sistemática o queréis introduciros en ella, tenéis que buscar cursos en donde os den esos tips y veáis cirugías, residencias clínicas, lo que queráis, pero ver este tipo de cirugías. Os comentaba lo del cuello largo, cuello corto. El cuello del lado de 3 milímetros se puede doblar. El cuello corto no se puede doblar. Cuando la altura de tejido blando es chiquitito, es preferible cuello corto. Y cuando el seno está cerca, es preferible cuello corto. También hay que individualizar cada caso siempre. Por tanto, no seáis súper estrictos. Tenéis tamaños desde 3x6 en adelante. Evidentemente, si vais a doblar, yo he llegado a doblar implantes de 6, pero no es lo mejor del mundo mundial. Por tanto, intentar ser cautos con este tipo de sistemática. Y luego estos basales SS, que a mí me encantan, son como la técnica basal convencional que vosotros conocéis, pero con superficie tratada. ¿Me gusta la oseofijación que dice IDE con el basal mecanizado? Sí, pero no. Entonces, yo quiero biología, no quiero solo anclaje mecánico. A nivel de prótesis tenemos absolutamente de todo, desde transfer de cubeta cerrada, evidentemente todo, para unitarios, para múltiples, y cofias telescópicas, que son estas cosas que tenéis aquí abajo, y que tanto todos los que veis aquí, incluso el muñón, que se puede cortar por líneas, os sirve como scan body, justo. En la página de Ruth tenéis todo el workflow necesario para el tema de las prótesis. No, si os interesa, os aconsejo que entréis en la página de trate.com, ¿no? Creo. Y aquí viene absolutamente todo esto. Y cómo funciona luego el tema del escaneado, del TRA y demás. Y casos clínicos, que al final todos hemos venido a ver esto. A ver si la cago o no la cago. Perdona, David. Dime. Deja de recordarles a la gente que pueden escribir las preguntas para Sí, luego al final de los casos clínicos las vamos a leer y las vas a responder. Así que las podéis dejar escritas en los puntos abajo a la derecha. Tenéis unos puntitos de que pone herramientas de la reunión. Le dais ahí y pone preguntas. Y ahí podéis hacer la pregunta y dejarla para que luego la podamos ver. Estupendo, muy bien, así me gusta. La directora comercial España, Ruth España. Laura Fernández, for president. Bueno, casos clínicos. Os voy a enseñar, nada, unas pinceladitas, ¿no? Unos casos clínicos que creo que os van a servir para vuestra vida diaria. Bueno, pues empezamos por un caso sencillito. Os presento a Fernando y Fernando está en tratamiento con Invisalign, con alineadores. Me decía Fernando, oye David, mira, déjate de ponerme un implante aquí y déjate de ponerme un implante aquí porque tengo mucho miedo, pero es que este se me ve. Vale, pues ese se me ve. ¿Y qué pasa? Que imaginaos que el espacio que tiene muy grande no es. Vais a poner, tenéis opciones, tenéis implantes estrechos. Los implantes de estrechos hablo de 3,25, 3,3 para abajo, pero ¿qué pasa? Que los implantes estrechos tienen una desventaja principal. ¿Cuál? Pues que al ser más estrecho tiene menor cantidad de titanio y ante determinadas fuerzas el problema es que tienden a partir. No sé si os ha pasado alguna vez. Yo los implantes estrechos no los utilizo por eso, porque se parten y prefiero a veces colocar implantes monocuerpo.
Fijaos que el problema no es óseo, porque aquí hueso hay suficiente. Sí que es verdad que hay una imagen aquí un poco extraña de cuando le quitaron el diente en sí, pero bueno, es peccata minuta, esto no importa. Hueso hay suficiente, pero el problema es el espacio, que lo veis ahí. Fijaos que aquí a Fernando la clorhexidina le afecta enormemente, pero bueno, os enseño el caso. Fijaos que es un hueso bastante aceptable. A mí me gusta hacer un mapeo con la fresa lanza, primero para ver por dónde va el hueso y hacerme tridimensionalmente. Se pueden hacer férulas pilotadas, férulas guía, se pueden hacer un montón de cosas. Pero yo llevo ya unos cuantos años haciendo esto y con un hueso así, pues soy muy vago, me hago muy vago y lo que hago es que los pongo a mano. Entonces utilizo una fresa lanceolada, una fresa helicoidal, que la fresa lanceolada es la de B2020, creo recordar, y no, la fresa helicoidal, es que tienen, aquí cuando preguntéis a Laura de qué implantes, o sea, qué fresas colocar, pues os va a decir números y os vais a liar. Este es el implante compresivo, vamos atornillando la mano, quitamos el insertor y luego lo que realizamos es que ponemos la carraca con el insertor manual de carraca e introducimos el implante en la zona. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Pues evidentemente que la zona esta de aquí no choque con las paredes de los implantes, de los dientes, perdón. Por tanto, es una solución muy buena para casos en donde no hay espacio. Esto es pasado el periodo de cicatrización y lo que hacemos es, ahí se ve, este es el control quirúrgico, postquirúrgico, no le puse ningún provisional porque además estaba con el Invisa y prefiero que el Invisalign no toque nada provisional porque si lo toca y hace fuerza hace que se desinserte el implante. Hacemos una corona con el filo más en preparación vertical que se pueda dentro de las posibilidades, colocamos la corona y listo. ¿Qué podíamos haber hecho aquí? Pues fijaos, le podíamos haber hecho una gingivectomía, una gingivoplastia y haber bajado la línea de terminación. Se podría haber hecho perfectísimamente bien. Es muy mejorable esta corona, pero a él le encanta. Pero yo, a nivel crítico, por eso es importante que hagáis fotografías y vídeos de absolutamente todo lo que hagáis, como poco fotografías, y aquí yo le hubiese pegado un corte y hubiese bajado la corona más para abajo. El color es más complicado de conseguir porque si os fijáis las líneas blancas y demás, pero bueno. Bien, Fernando quedó contento. Este es el marido de la paciente que vais a ver que puse hace 12, 13 años. Entenderéis por qué tiene confianza ciega en mí. Y tenemos la corona colocada con un espacio bastante disminuido. Una corona de circonio monolítico normal. Subimos el nivel y como pongo aquí, sencillo, pero no para todos los públicos, sobre todo si os queréis complicar un poco la vida. Bueno, pues viene Adrián, esto es un caso ya de unos cuantos años, por eso esto es un Dentascan antiguo y después de tener una ortodoncia, vemos que hay 2 milímetros entre la raíz del 21 y la raíz del 23. No llegaba ni a 2 milímetros porque aquí estos son cortes de 2 en 2 y aquí ya se empezaba a ver también la raíz del 21. Bueno, pues venía con un Maryland de resina que tenía más años que yo que sé y decido ponerle un implante a mano alzada, cosa que a día de hoy podría haberle hecho, sobre todo para no perder pelo del estrés, le podría haber hecho una vía y me dediqué a hacerle un provisional lo más feo posible, porque si le hacéis, mi consejo es que si le hacéis provisionales muy bonitos a los pacientes no vuelven, entonces le hacéis un provisional feo y fui adaptándolo con el tiempo para intentar que me creciera algo de papila aquí, porque estaba completamente perdida después de los años. Me empezó a crecer, fui retocando en esta zona poco a poco, me empezó a crecer hasta que consigo esta encía y realizo la corona sobre diente. Y vosotros diréis, ¿estaba tan cerca? Pues sí, estaba cerquita. Lo bueno es que estos implantes son tan maravillosos
que vais metiendo el implante y vais notando si está blando o está duro. Entonces, no son perforantes en el hueso, pero en el diente no perforan de esa manera. Otro caso, un caso donde los basales SS vienen genial. A mí me encantan estos implantes. O sea, yo lo digo que para post-extracción, para mí, no tienen nada que ver con los compresivos. Ahora lo veréis por qué. Pues tenemos a esta buena mujer que me viene en esta situación. Además, toda la zona anterior está abanicada hacia adelante y vais a ver luego cuál era el problema. La tenemos de esta manera. Quería rehabilitarse lo antes posible el segundo sextante. El escáner, pues bueno, 5 milímetros, más o menos, algunos 6, pero con el palatino anterior ahí en condiciones. 5 milímetros, podríamos haber puesto implantes compresivos, implantes de 2 piezas con una regeneración. Por supuesto que sí. No quería complicarse la vida a la señora y yo sinceramente tampoco, porque cada vez me voy haciendo más, no voy a decir vago, pero me voy complicando la vida lo menos posible. Entonces decidimos, este es en el 22, que aquí no le puse implante porque no quería regeneración la señora. Y entonces nada, pues os enseño aquí qué es lo que hicimos. Tuvimos que hacer también un aumento de dimensión vertical con incrustaciones temporales porque estaba provocando un colapso de mordida anterior y no había espacio suficiente. Entonces, nada, hacemos una sindesmotomía normal y corriente en los dientes afectados que estaban llenos de composite y haciendo que fueran dientes excesivamente anchos, y nosotros con los implantes luego vais a ver que metemos los dientes hacia adentro para que no saliesen tanto y pareciese a Box Bunny, como decimos aquí, ¿no? Dientes de conejo. Entonces, bueno, intentamos hacer, cogemos corticales, bien, vamos viendo el estado, si tienen algún proceso granulomatoso los dientes o no, y vemos que la cortical vestibular se mantenga íntegra. Legramos en condiciones, yo hay muchas veces que irrigo con metronidazol en el interior con suero, o incluso plasma con metronidazol para que se quede en buenas condiciones. Fresa lanza, siguiendo el hueso, marcamos en palatino. Esto ya lo sabréis todos de cómo se colocan los implantes post-extracción. No es una cosa del otro mundo. Método helicoidal, sobre todo porque los implantes basales SS tienen unas espiras mucho más anchas que es ese de ahí. Bien, entonces tiene una punta para que se ancle al neoalveolo y luego el resto de las espiras lo que van a hacer es un anclaje, una tetracorticalidad, es decir, van a engancharse por aquí, por aquí, por aquí, por arriba, por todo. Por eso, a lo largo de todos los 360 grados del alveolo se van a enganchar. Siempre ponemos el dedo en cortical vestibular para ver si nos estamos saliendo de nuestro sitio y vamos anclándonos con fuerza. Hacemos exactamente lo mismo en el resto de los dientes, presamos acorde a ese hueso, que ya os digo que era fino, y hacemos lo mismo. Presamos helicoidal para hacerle, pero no entera, solo un poco, para hacerle hueco a la entrada del basal. Estos implantes no me acuerdo de cuánto era, si de 12 aproximadamente. Veis que el cuello es bastante más largo que el de un compresivo. A mí me encanta mucho ese ápice que hace que se estabilice el implante y luego la propia espira es la que coge estabilidad. Fijaos, una vuelta entera y ya tiene estabilidad. Ya puedes tirar y el resto va con el ITE, creo recordar que se llama esto, ¿no? Dime si sí o si no, Laura. Eso, que es el mango manual verde, que para maxilar a mí me encanta. No lo utilicéis para doblar, por favor. No se utiliza para doblar. ¿De acuerdo? Sobre todo porque cuesta un dineral y os cargáis el ITE. Se llama Etao, el mango. Etao, pues eso. ¿Habéis visto lo que os decía? Que Laura tiene letritas para todo, Etao y tal. Bueno, la cuestión, que el Etao que lo utilicéis
si queréis, para esto. Y otro para adentro, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que en un sector, en un quinto sextante o en un segundo sextante o en un quinto sextante podemos hacer extensiones mesiales y distales. Y como teníamos previsto también tallar los caninos, pues para poder disponer espacios y que quedasen en condiciones, pues lo que hicimos fue, bueno, estos son los implantes colocados con los provisionales, que estaban todos en la zona. Esto es pasado el periodo de cicatrización, intentando conseguir papila entre el 11 y el 21, caninos tallados. ¿Veis la disposición que tienen hacia adelante? Por eso no los doblé, porque si no, al doblarlo, tendría que sacar los dientes en bloque hacia afuera. Y ahí se ven esa preparación vertical. Buscamos esto. La línea de terminación nos la da el tejido blando. Y hacer esas líneas de terminación en la zona más gingival, finas, que por favor ahora con tanto circonio y tanta historia nos dejan escalones. No, hay que dejarlo fino, fino, para que queden en condiciones. Y tenemos unas coronas fáciles, hechas, dispuestas de canino a canino, corona sobre diente y coronas sobre implante. Muy sencillo, gasto mínimo y una estabilidad impresionante. Y os presento por último mi primera gran angulación, que era la mujer de Fernando, que es del primer caso, que allá por el 2013, imaginaos. Pues me viene Consuelo así, con una prótesis mixta y fijaos, no había escáneres normales. Estaba esto de acetato, que los mirábamos en los negatoscopios, y yo marcaba los implantes con rayas de boli o de Rotring. No, de Rotring no, de Edding. Entonces, nada, marco uno por aquí, marco uno por acá, porque claro, ¿aquí qué hago? Puedo hacer un curí, un encofrado 3D, puedo hacer una malla de titanio, puedo hacer mallas diseñadas, presinterizadas a día de hoy, que son una maravilla, que funcionan muy bien. Pero bueno, entonces lo que hago es un despegamiento como Dios manda, sobre todo porque colocar implantes angulados hacia el lingual en donde no hay un despegamiento adecuado con la línea amiloidea despegada y demás, puede provocar un sangrado por la arteria amiloidea, que provocar un sangrado sublingual y provocar una angina de Ludwig. Y no os lo digo que eso sea raro. De hecho, hace 2 semanas me vino una paciente que le habían colocado un implante, no habían calculado bien la línea amiloidea y le pillaron la esta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces, a Consuelo veis que la cresta es muy, muy fina, muy fina. Y perdona la calidad del vídeo, pero los móviles antiguamente no eran como los de ahora. Entonces, veis la cresta, estoy entrando desde, a ver si me deja hablar esto, perdonad, ahora. Entra desde vestibular completamente hacia lingual y perforo la línea amiloidea. De esta manera, al perforar, consigo un anclaje bicortical muy potente que me permite hacer, pues, mi gran angulación, lo llamo yo, ¿no? La casa comercial dice que podéis angular 15 grados. Esto no lo hagáis, evidentemente, pero aquí había bastante más que de 15 grados porque estamos en comisura labial y lo colocamos en cresta. Lo bueno que me salvaba de esta paciente es que tenía una sobredentadura hecha anteriormente y me permitía corregir parcialmente esa mordida cruzada, ¿no? Está avisada la señora y pues en el control radiográfico vemos aquí que está angulado completamente y hoy otro que estaba a vestibular acorde a lo que habíamos planeado. Y estas son el control que le hicimos al cabo de un montón de años. Esta sobredentadura a día de hoy no está. Además eran horrorosas. Fijaos, ponían estas pintitas rosas que era un infierno. Ahora ahí tiene una sobredentadura en condiciones. El puente sigue estando exactamente igual, pero, bueno, esto es como quedó.
¿vale? Y lo que os quiero enseñar es que, como os decía, estos implantes también pierden hueso. Mucho menos, porque fijaos estos que hay aquí. Fijaos cómo están. Esto es un basal. Este de aquí, de hecho, no sé si llegáis... ¿Alguien ve la punta? No está la punta. ¿A que no sabéis lo que pasó con la punta? Que al perforar sobresalía la punta que la corté. ¿Qué pasa? Que tenía un anclaje perfecto y si os fijáis en la anterior radiografía, generó hueso incluso. Por tanto, es una técnica que funciona excepcionalmente bien, que evidentemente hay veces que tenemos problemas. Este implante está hecho un injerto gingival libre, porque sí que tenía déficit de tejido blando. Y cuando los implantes, me da igual bicuerpo o monocuerpo, no tienen mucosa queratinizada alrededor de ellos, tienen muchísimos problemas. Entonces, estos implantes funcionan excepcionalmente bien, pero necesitan curva de aprendizaje, necesitan una buena prótesis, poco cemento, mucha mucosa queratinizada alrededor. Y si necesitan hueso, se regenera. No es todo, mira qué guay soy y voy a colocar un implante en un hueso así de fino. Si necesita el paciente una regeneración, se le hace. Y si no la necesita, ya nos buscaremos la opción para no utilizarla. Por lo que es un sistema que funciona muy bien, que el control radiográfico que hago yo de implantes antiguos míos, alucino, que es impresionante, pero hay que hacer una buena prótesis y tener un buen mantenimiento y hacer las cosas con cabeza. Y poco más. Espero vuestras preguntas, que espero que tengáis. Me podéis encontrar en mis redes sociales, en david.valero.implantdetective. Os dejo mi correo electrónico, la página web y evidentemente me podéis encontrar en el máster, en el MID, en el máster de implantología y rehabilitación en la Universidad Rey Juan Carlos, en el máster de nuevas tecnologías de la Universidad Complutense y poco más, Laura, que dejo de compartir. Dejar de compartir y a ver qué me contáis. Espero que haya primero quiero deciros que si en algún momento queréis animaros a empezar con estas técnicas o queréis mejorarla bajo la mano de un experto, lo podéis hacer con David Valero, ¿vale? Hay una estancia clínica o podéis pedir información a través del mail desde el que os envían el link del webinar o a David Valero directamente, a mí, a donde queráis. Vale, empezamos con las preguntas. Vale, tenemos una pregunta que dice... Dispara. Entonces, ¿hasta dónde hacer la prótesis en profundidad? En caso unitarios, ¿cómo lo trabajamos con carga inmediata? Vale. A ver, esas son dos preguntas. Sí. Vale, la primera, ¿me la repites, por favor? Vale, ¿hasta dónde hacer la prótesis en profundidad? Vale, te va a depender de la cantidad de mucosa que tú tengas. Si tú tienes grosor de mucosa queratinizada, tú tienes que conseguir mantener una cosa que se llama espacio biológico. Si te pasas de ese espacio biológico, vas a tener problemas. El espacio biológico en implantes está alrededor de los 4 milímetros, aprox. Si te metes, si tienes 4 milímetros porque te sobra tejido blando, métete 2. Puedes meterte 3, pero no los sobrepases. Si tú no tienes mucosa queratinizada suficiente, lo vas a tener que dejar a ras, casi a ras. Te vas a tener que meter muy poco. ¿Por qué? Porque si te metes mucho en poco tejido, lo que va a hacer el tejido es que, ostras, me están apretando y lo que voy a hacer es reabsorberme. Voy a reducir. Entonces, eso es un problema. Y siempre intentar, en la medida de lo posible, poner provisionales. En el caso de Fernando, si yo le hubiera puesto un provisional y hubiese remodelado el tejido blando, me hubiese quedado excepcionalmente bien. Pero cuando ponéis provisionales, tened en cuenta esos que os decía, que no haya nada que toque el implante, como en el caso de Fernando, un Invisalign. Luego,
¿Cuál era la segunda? Disculpa. ¿En qué caso, en caso de unitarios, cómo lo trabajamos con carga inmediata? En caso de unitarios, yo no pongo carga inmediata. Ya te acabo de contestar. ¿Por qué? Lo que haces es estética inmediata, pero en una carga o función inmediata, en un unitario, es un riesgo innecesario. Pero no solo en un implante monocuerpo, sino en un implante bicuerpo. No puedes poner... no vas a poner un 22 o un 12 con un provisional y le vas a dejar con contacto en protrusiva, porque es que al final te va a mover el implante. Entonces, yo lo que te diría es que dejaras en estética inmediata, siempre, pero no en carga. En carga, lo único que vamos a tener que dejar, y lo digo en el máster y demás, siempre tenemos que cargar en múltiples. Y si es arcada completa, ahí es donde va a ir mejor. ¿Puedes hacer una carga de hemiarcada? Sí, pero tenemos un problema. Las oclusiones en protrusiva y en lateralidad son peligrosas. Si vas a poner implantes, como he visto casos por ahí de compañeros que ponen un implante por cada diente y le quieres hacer carga, pues vale. Pero si los vas a disponer, va en disposición adecuada y demás, es peligroso. Por lo menos en mi humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque el paciente no va a hacer ni protrusiva, la protrusiva sí la vas a hacer medianamente bien, pero la lateralidad no va a ser pura, porque la ha perdido el paciente. Suelen hacer lateroprotrusión. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Había alguna pregunta más dentro de esas preguntas? No, dentro de esa ya está. Ahora seguimos con otra pregunta. ¿El metronidazol? Metronidazol. Metronidazol, sí. ¿En qué forma? Eso es. A ver, lo tenéis de dos maneras. El metronidazol lo tenéis, que es el más común que podéis usar. Intentar buscar un metronidazol lo más puro que haya, que con menos excipientes posible. Y eso lo utilizáis en pastilla. Esa pastilla la trituráis y la añadís junto al plasma o junto con plasma e injerto. ¿Sí? La otra opción es utilizar las típicas, ¿cómo se llaman? Los estos que son de plástico, botellas de plástico que son para vía intravenosa, que son metronidazol 5 miligramos por cada mililitro y se puede impregnar desde un alveolo hasta el injerto, hasta lo que queráis. Porque así podéis vehiculizar un antibiótico para anaerobios al interior de donde sea. Muy bien, vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el factor para basal o compresivo? O sea, me imagino que la pregunta es en qué te basas para utilizar uno u otro, ¿no? Mirad, en mi experiencia, hay otros profesionales que pensarán otra cosa 100%. En mi experiencia, un basal en posextracción. O sea, es el mejor. Un posextracción de un compresivo, tenéis que ir con cuidado, porque el compresivo también funciona, pero como vayáis apurados despacio, cuidado, porque a lo mejor no agarráis bien la estabilidad primaria. Por tanto, yo me inclino a un basal SS. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tienes un 22 que tienes un hueso muy fino, o de 32 a 42 que es un hueso muy fino, ahí a lo mejor vas a un compresivo, porque los tienes a partir de 3 milímetros. Acordaos que los SS empiezan a partir de 3,5. Entonces, si tengo que elegir un SS por concluir, me iría posextracción principalmente maxilar, porque en mandíbula los compresivos son más fáciles de colocar, y en huesos blandos. Muy bien, vamos a la siguiente, que esta pregunta nos la hacen mucho también, además. De los 3 milímetros de longitud, ¿vale? Que mide el cuello, ¿cuánto es lo que sumerges por debajo de la cresta ósea? Depende, ¿vas a doblar o no? Claro, esa es la pregunta que yo te voy a hacer. Si no vas a doblar, puedes dejarlo. La primera espira hace así, es una espira invertida, la puedes meter dentro del hueso
Pero, y puedes meter, a partir de ahí, o sea, la primera espira nunca se puede quedar yuxtaósea, tiene que estar bajada, un poquito hacia abajo. A partir de ahí puedes meter todo el cuello, pero nunca, mira, aprovecho que tengo la botella aquí. Espérate, a ver si se me va a caer el agua y la lío en vivo y en directo. Pero nunca puedes meter el hueso a este nivel. Cuando empieza el pilar de la prótesis, empieza a hacer así y choca con el hueso, señoras y señores, el hueso se reabsorbe porque no le gusta que le aprieten. Entonces, vais a tener pérdida siempre. Si queréis poner un implante y queréis poner el pilar a esa altura, tenéis que tener en cuenta que sí o sí va a perder hueso. Que hay veces que hasta te viene bien, dices, joder, pues tengo un montón de hueso, pero es que he tenido que meter el pilar casi pegado porque no tenía espacio protético suficiente. Perfecto. Pero vas a perder hueso. Y si quieres doblar, lo máximo que puedes meter el implante, o sea, el cuello infraóseo es la mitad. Cuanto más, o sea, a partir de ahí está el deadline. Yo sí os diría que si vais a doblar, sería mejor con no solo la mitad, un poquito más, porque os va a permitir más rango de movimiento. Vale, Julio tiene varias preguntas. Venga, Julio. La primera es, en este último caso que has presentado, ¿vale? ¿Hubieses hecho también pónticos en caso de tener como antagonista algo distinto de sobredentadura? ¿Naturales o prótesis fija? O sea, dice la corona, no pónticos, serán las coronas. El tema es que cuando, claro, tenía una mordida cruzada increíble. Está muy bonito ver en redes sociales cómo ponen implantes en los 7 haciendo una, dependiendo de los que habléis, unos dicen lateralización al no sé qué, otros bypass, otros lo llaman no sé qué. Bueno, sea como fuere. Poner el implante en vestibular así. Se os sale. Entonces, al paciente le tenéis que decir que, vale, yo te voy a poner prótesis fija, pero es que a lo mejor te tengo luego que hacer un diente hacia lingual importante. Por eso va a tener barriga. Aquí va a estar bien, pero va a tener una cierta barriga hacia lingual. Y claro, tampoco puede tener mucha barriga, porque entonces es muy ancho y lo que estamos haciendo es un efecto, aprovecho otra vez, estamos haciendo el efecto balancín, ¿no? Se llama esto, el efecto balancín, y está haciendo que si se sobrecarga tengamos riesgo de fractura del cuello del implante. Siguiente pregunta de Julio también. Torque de inserción máximo con este sistema para el implante monocorte. O sea, ¿qué torque máximo valoras? Eso es una pregunta muy buena, Julio. ¿Por qué? Mira, yo te voy a decir una cosa. En huesos mandibulares corticales de estos que no sangran ni a tiros, yo te aconsejo que el torque sea no muy alto. ¿Por qué? Porque por eso paso la fresa lanza y paso una helicoidal o incluso la siguiente. Paso la de 2 y a lo mejor la de 2,3 para poner un implante de 3 o incluso algo más cercano. ¿Por qué? Porque me ha pasado que al colocar implantes estrechos de 3 en huesos mandibulares que son supracortical y avascular, al meter el torque, lo que he tenido es que el ápice, que es el primero, el ápice del implante, el primero que entra en el hueso, tiene una cierta capacidad de perforación. Pero como el hueso está tan duro, llega un momento que se oblitera, se queda enganchado y la siguiente vez que le vas a dar torque, el ápice hace plas y se parte. Y cuando se parte, no voy a decir tacos pero te acuerdas de todo. Entonces, en la mandíbula no tengas tanto problema de meter un implante súper fuerte, porque es que la mandíbula funciona todo. Ahora bien, en el maxilar sí que puedes tú poner tu implante a 60-70 newtons sin ningún tipo de problema, porque lo bueno que tiene el maxilar es que es un hueso esponjoso, es moldeable
Y la compresión, no tengáis miedo a la compresión porque ese hueso se va amoldando y no tiende a reabsorberse, al igual que en la mandíbula cuando es avascular. Por eso, todos los implantes que nosotros ponemos, si apretamos las corticales, mandibulares, el hueso hace así. Da igual el implante que pongas. Por eso ahora todos los implantes los están sacando con cambio de plataforma y la filosofía es infracrestal. ¿Por qué? Porque no quiero que mi implante se quede haciendo presión en la cortical, que es donde menos sangre hay. Y recordad una cosa, si no hay sangre, no hay vida. Vale, otra de las preguntas es que si el cementado de la corona lo realizas tú. Sí. Yo hago todo. No concibo la implantología sin la rehabilitación prostodóntica. Vosotros tenéis que poner vuestros implantes y rehabilitarlos. Y así os dais cuenta la mierda que hacéis. Cuando lo hacéis mal, evidentemente. Y dices tú, la madre que me parió, pero ¿por qué he hecho esto? Entonces, lo que sí que os digo es que, por favor, el cementado sea controlado. No pongáis 1 kilo de cemento de resina, ni 1 kilo de Kepactem, ni de nada. No es necesario. Entonces, ponedlo alrededor, si la corona es esta, ponedlo alrededor de la corona y nunca en la parte inferior de la corona, porque va a hacer un efecto émbolo, se mete el aire, hace el efecto émbolo y hay muchas veces que intentas meter la corona y al haber aire no baja. Y dices, es que el laboratorio me lo ha hecho mal. Dice, no, lo has hecho mal tú, desgraciado. Muy bien, no tengo filtro, Laura? No tienes filtro, David. Vamos a una pregunta de Pablo, ¿vale? Nos dice que en el caso de pacientes desdentados, ¿qué cantidad de implantes mínimos aconsejas? ¿Cuál es tu experiencia? Pues depende. Aquí voy a ser muy gallego. Depende, porque depende cuál es el antagonista, Pablo. ¿Es un diente natural? ¿Es una sobredentadura? ¿Es una prótesis completa? ¿Es un paciente bruxista? ¿Es una blender circonio? ¿Es un metal cerámica? Dependiendo de cuál sea el antagonista, eliges un número u otro. También depende de la cantidad de hueso que haya. Cuanto menos hueso haya, mayor número de implantes tienes que colocar. Cuanto más angulado sea el hueso, mayor, y tienes que doblar, mayor número de implantes tienes que colocar. Porque los implantes que doblas se parten. Si no los unes a otros o no dejas bien las oclusiones, se parten. Entonces, el menú, que como todo el mundo me dice, de 8 para arriba. Hay 7, 8, 6, 10, 12, depende. Pero de 8 para arriba. Todo lo que haces en implantes de 2 piezas, que son 6, 8, hay veces que hasta 4, dependiendo si haces una transnasal, un all on 4 o como no lo que quieras. En este caso, de 8 para arriba. Haces vale. un 2, 4, 6, 7 y ya tienes 8 ahí. En los 2, en los 4, en los 6 y en los 7, 8. Vale, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a lo siguiente. Gastón nos dice que el otro día fue a meter un 5,8 con el destornillador manual. ¿Vale? Ah, un 5x8, vale. Vale, un 5 de diámetro por 8 de longitud con el destornillador manual, ¿vale? Y que decapitó el muñón. ¿Que cuánta fuerza habrá hecho o cuántos minutos y que cuántos minutos se parten? Que lo metió con el mango. Con el manual, pone con el destornillador, con el insertor manual, debe ser con el IT, con el manual. Pero Gastón, ¿por qué pones un 5x8? ¿Era tan necesario poner un 5? Pensad que a lo mejor era porque el hueso era extremadamente blando. No lo sé. Si es un hueso extremadamente blando, no hubiera partido. Si es un hueso duro y pones un 5, el 5 no se lleva bien con el hueso duro. No se lleva. Entonces, si pillas mucha resistencia, la fuerza de torsión que tú ejerces, a pesar de ser 2,55, que para partir eso, Gastón, tú al gimnasio vas. O sea, porque le diste... Está fuerte, está fuerte. Está fuerte. Pues entonces,
no suelen partirse, pero cuando pillas un punto de resistencia y le das fuerte, la torsión y más en un 5, le has tenido que dar mucha cantidad de fuerza. Pero intentad, yo es que en estos implantes, en los compresivos, intentad, yo lo que más pongo es 3, 3,5, 4. De David, ahí, ¿se corta, no? A las 9 el webinar. no lo sé. Tú, si se corta, pues seguimos hablando, y si se corta, pues se cortó. Vale, bueno, seguimos. Que si tenemos librería de estos implantes para realizar guías quirúrgicas y seguir kit quirúrgico para estos casos. ¿Cómo? ¿Kit quirúrgico? Sí. ¿Hay No. quirúrgico para estos casos? No. No, a ver, guías quirúrgicas no hay. En implantes compresivos normales y corrientes te puedes hacer una férula pilotada, que la puedes hacer perfectamente con Blue Sky Bio o incluso con tu propio sistema de guiada normal. Y lo único que tienes que fresar es con la fresa lanza y el implante para adentro. Pero esto sigue siendo extremadamente manual. Por tanto, la curva de aprendizaje es complicada. Vale, cuando vas a realizar la impresión definitiva, ¿remodelas alrededor de ese muñón para las coronas definitivas? ¿Haces la PT? Si es necesario, sí, si no, no. Yo sí intento no tocar el muñón, porque si no toco el muñón, yo le puedo poner un scan body, escaneo y le mando el análogo digital al técnico de laboratorio y a partir de ahí trabajan. Ahora bien, si tú vas a tocar el muñón y tienes que escanear, prepárate, porque hay muchas veces que dependiendo del escáner que tienes, no vas al ser metálico, la luz refleja y no lo va a captar bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Vale, se podría decir que en estos implantes no existen los perfiles de emergencia o zonas subcríticas en la prótesis. Sí, claro que sí, existen. Si te vas al artículo de... ahí, me he quedado... Ahí sí le conozco yo, además, que es español. Bueno, nuestro compañero que es español que habla de la zona crítica y subcrítica, ya depende de ti. Si tú te metes en la corona y tú en la zona más infragingival le das mucho volumen, vas a perder tejido blando. Porque lo aprietas. Tú piensas en que esto es como una relación. Si tú tienes una relación de pareja, a ti no te gusta que te aprieten. Te tienen que dejar libertad. Porque las cosas cuando te aprietan, pues te tocan las narices. Pues aquí es exactamente lo mismo. Si tú en esas zonas metes mucho material en la corona, tienes problemas. Ahí, ¿cómo se llamaba? Buah, me saldrá luego. De hecho, tengo el artículo de él, pero ahora mismo es que no caigo. Lo tienes en la librería de atrás. Ahí está. Aquí. Bueno, tenemos a Julio. Gómez Meda, dice Julio. No, Julio no. No es Gómez Meda. Bueno, Julio está diciendo que tiene muchas ganas de hablar contigo sobre la vitamina D. Bueno, de que le des una pequeña formación sobre la lectura de analíticas, suplementarias de vitamina D, magnesio, K2, etcétera. Que tiene muchas ganas de escucharte, porque ya con este tema tú también eres, vamos, un genio. Yo, sinceramente, voy tocando palos que el resto de los compañeros me he sentido solo. Yo con el tema del monocuerpo, mirad, os voy a contar una cosa muy personal. Yo dirigí el máster de implantes de la Mississippi, aquí en Madrid, que es muy importante, y codirigí junto con Leticia Sala y con mi maestro, el doctor Blanco, y entonces empecé a introducir, y esto hace, ¿cuánto, Laura? Muchos años. Empecé a introducir los implantes monobloque dentro del máster, ¿no? Y nadie me creía. Nadie. Decían, esto es una mierda, esto es un sacacorchos, esto es un... Nada. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hice para que me creyeran? Pues cuando todos los tratamientos se iban a la mierda, los operaba yo con monobloques. Y entonces tardé 2 años que me hicieran caso. Y a partir de ahí la cosa cambió. Y en la vitamina D nadie me hacía caso. Y ahora, preparaos que vienen curvas.
porque da igual el implante que pongáis, da igual. El monobloque, no monobloque, marca no sé qué, marca no sé cuántos. Vuestros pacientes están peor que nunca. Están con ansiolíticos, con antidepresivos, con estatinas, con tal. Entonces, y la vitamina D por los suelos. Si a un paciente le pones un monobloque y tiene la vitamina D en 9 y luego el implante de monobloque se va al cubo de la basura, vais a llamar a Laura y vais a decir, o a Luis Muriel o tal, y vais a decir, vaya mierda de implante que tienes. Pues no, la culpa es tuya, porque no has mirado lo que tenías que mirar. Entonces, vamos a hacer una formación, voy a hacer una formación con la gente de Corus el día 6 de noviembre en Madrid y la semana siguiente, que mi mujer me va a matar, en el Colegio de Odontólogos de Asturias. Y vamos a hablar un poco de cómo hackear, entre comillas, el cuerpo y cómo poder tratar a nuestros pacientes para que si ponemos un 3x12, como si ponemos un root R o un M, las cosas nos funcionen mucho mejor. Por lo tanto, bien visto, Julio. La verdad es que muchas gracias porque me hace mucha ilusión este tema. La verdad es que, pero muchísimo. Laura lo sabe bien, que a todo el mundo le me mandan las analíticas. Dice, ¿qué dentista más raro? Digo, claro, pero al final yo estoy aquí de paso. Yo tendría que haber sido, no sé, medium o algo de eso. Bueno, David es mi dentista personal, o sea que imaginaros la confianza que tengo en él. David, no tenemos más preguntas. Muy bien. Así que nada. Bueno, espérate, Julio dice que desde que te escuchó, ¿vale? En el COEM 2025, intenta profundizar sobre el tema, ¿vale? Que no ha conseguido que sus compañeros médicos le escuchen o le ayuden a leer las analíticas para dosificación adecuada, pero que bueno, que lo intenta y que pedir analítica y tal. Pues le voy a dar una desilusión a Julio. Mi mujer es enfermera, muchos lo sabéis, y la Comunidad de Madrid mandó un email diciendo que se dejasen de pedir biomarcadores en 25H vitamina D. Así que si queréis determinar en una analítica la vitamina D por la Seguridad Social, lo tenéis crudo. Tenéis que iros a la privada. ¡Hala! Ahora vas y lo cascas, como dice José Mota. Comenta una doctora que si puedes explicar brevemente el uso del aditamento telescópico, de los TCE. Vale. No tengo nada por aquí para... Otra vez la botella, voy a usar. Vale. Pues tenemos esta botella, que es el implante, ¿vale? Vamos a poner esta zona de aquí, ¿vale? No esta que se abre. Hay un aditamento, el TCE, que es un aditamento telescópico, que lo que hace es que por fricción se queda enganchado en el muñón del implante. Lo tenéis de diferentes tamaños en la zona gingival. TCE 0 quedaría a nivel del muñón, TCE 1 pues 1 milímetro de altura, 2, 3, no, de 3 no hay, ¿no, Laura? Sí hay. Bueno, sí hay 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Bueno, tenéis un cierto grosor, ¿vale? Estos aditamentos lo que con lo que conseguimos es intentar utilizar, gracias a las antiguas telescópicas que se hacían sobre dientes, el que podamos hacer una corona atornillada sobre un muñón de un implante cementable. Entonces, tiene un orificio en la parte superior que tiene una rosca por la cual, si tú metes un tornillo de métrica 1,6, lo que vas a conseguir es que esa telescópica que está enganchada y que si tú intentas tirar no sale, tú al meter este tornillo lo atornillas y lo que hace es que desinserta la cofia telescópica del muñón. Entonces, funcionan excepcionalmente bien. Ahora bien, como los pongas, que haya un implante así y otro así, olvídate. Tienen que estar paralelos. Pero paralelos, mira, yo solo tengo un caso que yo no sé ni cómo lo hice, que lo tengo registrado, pero le he dicho a Laura que si quiere que lo saque, a que lo vea la ciudadanía, me tiene que invitar a un vermú y un chuletón o algo de eso. Es que lleva 6 implantes
y los 6 con telescópicos. Y, Laura, que eso no te lo he contado, pusieron los implantes en uno de los cursos que hicimos prácticos en mi clínica. Pusieron 6 implantes a este señor, los 6 implantes paralelos como un código de barras y la prótesis con 6 telescópicas. No me ha vuelto a pasar, ¿eh? Con 2 a lo mejor sí, pero ya a partir de 3 la cosa se complica porque necesitas una angulación perfecta para que te entre. Puedes poner un telescópico y esté cementado. Y si necesitas un tratamiento de urgencia, desatornillas el telescópico. Pero también deciros que si el muñón es esto, el telescópico luego sobresale otro trozo. Es decir, os va a ocupar espacio protético y no lo podéis utilizar cuando estéis limitados de espacio. Pero como alternativa, es una alternativa maravillosa, claro. Vale, pues vale, Gastón, a Gastón le interesa el tema de la vitamina D y dice que dónde puede leer sobre el tema de vitamina D. Estoy creando monstruos. A ver, es que no es solo vitamina D, Gastón. Tú tienes que saber leer una analítica y determinar por dónde vienen los problemas. La vitamina D, si tú la pidas en un biomarcador, en una analítica, tú vas a determinar qué cantidad de vitamina D hay dando vueltas por el cuerpo, en el torrente sanguíneo. Pero tú no sabes si esa vitamina D está en el tejido. Fijaos, os pongo el ejemplo. Hoy he operado de urgencia a un grandísimo amigo y compañero que además, muy conocido por vosotros, que pone implantes monocuerpo y tenía un tratamiento de urgencia que un 25 se le ha fracturado. Imaginaos un dentista sin un 25, eso es buf. Y tenía una vitamina D de 80 nanogramos por mililitro y el hueso era... ¿Qué quiere decir? Que la vitamina D está dando vueltas, pero no está en el tejido. ¿Qué necesitamos aparte de esa vitamina D? Necesitamos magnesio, necesitamos grasas saludables, necesitamos muchas otras cosas, vitamina K. Entonces, no os fijéis solo en la D, porque es que eso no es información incompleta. Entonces, está bien que lo leas. Hay muchos cursos, escuela de salud integrativa, hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que luego coger de aquí, coger de acá y luego trasladarlo todo a la odontología, eso es... Buah. Yo con mi mujer, que sabe bastante más que yo de esto, lo que pasa es que nunca quiere dar cursos conmigo y la tía es, vamos, una crack. Lo hablo mucho y de que la gente se está todo el rato con la vitamina D y no es solo la vitamina D, es un estilo de vida saludable, un montón de cosas. Es un conjunto. Es un conjunto. Entonces, si tú pones un monobloque, pones una regeneración y a esa regeneración le añades factores de crecimiento gracias al plasma, le haces una carga en condiciones y encima le estás chutando una suplementación en condiciones, le estás diciendo al paciente que fume menos, le estás diciendo que haga ejercicio, que pierda peso y encima, ya ni te cuento si empezamos a decirle que se tome glutatión para actividad mitocondrial, que utilice el magnesio, que utilice... Se pueden hacer maravillas. El problema es que en odontología no se está dando suficiente importancia a esto, ni en medicina, evidentemente. Bueno, y tú lo sabes, Laura, que vas al hospital ahora o al médico y te mira así, y que no dan para más. En 5 minutos, ¿qué te van a decir los pobres? Pues no. Los pobres están ahí. Claro, me duele no sé qué. Pues Enantium, toma por culo. Eso es. Pues nada, Gustavo, que también nos da saludos al equipo y a ti, David, un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Estoy muy contenta con este webinar. Muchísimas gracias, David, porque yo confío en ti siempre, ya lo sabes. Y nada, me ha encantado escucharte y seguro que a todos ellos también. Bueno, gracias a vosotros. Ya sabes que a mí el webinar no me gusta nada, pero como yo hablo hasta con las piedras, pues... No lo parece, porque es que estás ahí en tu salsa. Yo estoy aquí, encima me he cambiado de casa, me he venido a una mansión
Me encantan los fondos estos. Sí. Que nada, un placer, que muchas gracias, que me alegro, me vuelvo a reiterar mi compromiso con Laura y con Ainhoa y que lo que necesitéis aquí estamos. O sea, si aquellos que uséis esta sistemática de trabajo, que tenéis que estar bien contentos porque es algo que funciona muy bien. Y que, bueno, que promulguemos un poco y luchemos por esta implantología y junto con el resto de las cosas y técnicas que podemos hacer. No es excluyente. Aquí no hay monobloquistas y bicuerpistas o como lo queréis denominar. Aquí hay que coger, sumar todo. Sumar la biología, sumar el anclaje mecánico, sumar el implante de 2 piezas, el de una pieza. La regeneración. Eso es. Eso es lo bonito y lo que hace que tengamos más éxito en nuestros implantes y en nuestros pacientes, que es al final quienes nos dan de comer. Vale, nos están preguntando, Julio, está preguntando para temas de info a nivel comercial sobre el sistema. No sé si te ha llegado el link para meterte al webinar con mi mail, laura.fernandez@trate.com o en mi teléfono 665-050586, ¿vale? Me contactáis en Trade de España por cualquier medio y lo vemos, ¿vale? Así que nada, os mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Si tenéis ideas de más webinars interesantes que os apetece saber, pues estamos dispuestos a hacerlos todos, ¿vale? O físicos, que sois muy pesados con lo online. No, pero físicos es muy importante lo que he dicho, estancias clínicas por ejemplo, David, yo he ido a muchas estancias clínicas contigo y la verdad es que los doctores salían muy contentos pudiendo aplicar desde el día siguiente las técnicas en su clínica y no teniendo que derivar casos. Así que ya sabéis. Muy bien. Me ha encantado el icono, Gastón, de los tornillos. Sí. No sé de dónde lo has sacado, pero es muy chulo. Sí. Digo, mira qué jodido. Me ha encantado. Bueno, pues un placer. Que, como siempre digo, cuidaros mucho, ahora más que nunca. Y que aquellos que tengáis verano, que si vais a empezar vacaciones, pues que las disfrutéis. Los de Argentina y demás, que estáis que hace un frío allí bastante curioso, que también lo disfrutéis y que seáis muy felices. Venga, un abrazo muy grande a todos. Chao. Adiós.